Todo bien, gracias doctor por la invitación. Como el doctor les mencionaba, estoy como docente investigador de la carrera de medicina, así que más allá de lo que veamos ahora, que es muy particular en formatos de presentación, si tienen el interés o las ganas de hacer investigación, pueden contactarme en cualquier momento para eso estamos, ¿ya? Para que puedan participar en algún proyecto que estemos haciendo como instituto, o si ustedes tuvieran algún proyecto que quieran hacer desde cero, estamos nosotros para colaborarlos. Ahora sé que van a hacer una presentación de un proyecto de investigación que han venido trabajando, ¿verdad? Y si bien la nota o la evaluación que se les debería dar tiene que estar basado en el conocimiento científico que ustedes están dando, ese conocimiento científico tiene que ser presentado por ustedes. Entonces ustedes pueden tener un excelente proyecto de investigación, pero no presentarlo bien, entonces no transmiten el mensaje, ¿verdad? Entonces la presentación, tanto de cómo lo escriben en el documento que ustedes van a presentar ese día al jurado, y cómo lo presentan es muy, muy importante, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver unos cuantos tips probablemente que tenemos que considerar en el momento de presentar el proyecto de investigación. Entonces, más allá del proyecto en sí que ustedes han hecho, cuando ustedes están preparando su presentación, tienen que tomar en cuenta estos 3 puntos. ¿Cuál es el objetivo? Y aquí tenemos que tomar en cuenta 2 objetivos. El objetivo principal del proyecto, y eso es muy importante que ustedes no se olviden cuál es el objetivo del proyecto. Supongamos que su objetivo de investigación es determinar la prevalencia de hipertensión arterial en estudiantes de medicina, ¿ya? Vamos a tomar ese ejemplo para toda la clase. Entonces, si ese fuera el objetivo del estudio, por favor manténganlo claro todo el momento que ustedes estén haciendo esta presentación. Cuando les estén armando la diapositiva como tal y cuando les estén hablando, porque de eso ustedes van a hablar en esa presentación y no tienen que salirse de ese enfoque. Y también tienen que definir el objetivo de por qué lo están presentando en ese momento. No es lo mismo presentar un proyecto de investigación en un congreso que presentar un proyecto de investigación ante un jurado para que nos dé una nota. Son 2 situaciones completamente diferentes, ¿ya? Entonces uno tiene que tener muy en claro con qué objetivo estoy presentando este trabajo hoy. Y eso define la diapositiva también, porque si yo lo voy a hacer para un congreso, probablemente las diapositivas sean completamente distintas a las que yo voy a hacerlas si lo tuviera que presentar a un jurado que va a evaluar mi trabajo de investigación. Entonces tengo que tomar en cuenta eso antes de preparar las diapositivas y cuando esté presentando el trabajo. En esa misma lógica yo tengo que conocer a quién estoy presentando mi trabajo de investigación. Por ejemplo, en el mejor de los casos ustedes conocerán quién va a ser el jurado, más allá del nombre, sino la experiencia de esa persona. Si el proyecto de investigación se trata de hipertensión arterial y supongamos sus 2 jurados son expertos o expertas en investigación, pero no son personal de salud, digamos que son personas de ingeniería. Entonces eso es importante porque ustedes van a tener que hacer un poquito más de énfasis en la definición de qué es hipertensión, ¿verdad? Probablemente tengan que explicar qué es la diferencia de una presión sistólica, una presión diastólica, cuál es un poquito de la fisiopatología de una presión alta, una presión baja, pues, qué sé yo. Hacer un poquito más de explicación porque probablemente sea importante para el jurado saberlo. Pero si su jurado es parte del área de la salud, entonces que ustedes le estén explicando a alguien que ha pasado su vida estudiando medicina qué es la hipertensión arterial, es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Podríamos dedicar ese tiempo, esos valiosos minutos, reforzando más la idea del proyecto que en lugar de estar explicando qué es presión arterial, por ejemplo. Entonces conozcamos bien la audiencia en la medida de lo posible para poder direccionar bien los conceptos y en qué hacer énfasis y en qué no hacer énfasis. Y en el caso estuviéramos en un congreso, tengo que investigar cuál es el objetivo del congreso. El congreso intenta, está direccionado, para estudiantes, está direccionado para profesionales, qué tipo de personas van al congreso. Y eso me va a ayudar, obviamente, a determinar cómo voy a hacer la presentación. En el caso de ustedes, van a hacer esta presentación ante un jurado para recibir una nota, ¿verdad? Entonces aquí investigamos el evento. Aquí probablemente sea importante que ustedes conozcan una rúbrica de evaluación. ¿Qué se les va a evaluar en ese momento? En algunos casos, por ejemplo, algunas conferencias les pueden decir hay un código de vestimenta.
en otros casos puede que no haya un código de vestimenta. En algunos casos puede que les digan, ¿saben qué? Tienen que hablar por ciertos minutos y dejar ciertos minutos para las preguntas. Entonces es importante que ustedes respeten ese tiempo. Primero, porque no van a ser solamente ustedes, o sea, el grupo que va a presentar, van a ser varios grupos. Y el jurado va a estar ahí sentado por varias horas. Y si ustedes, supongamos, se les asigna 15 minutos y el primer grupo estuvo 20, el segundo 20, el tercero 20, le damos al último grupo, en vez de 15, le damos mucho menos tiempo. Y en primer lugar, le estamos dando menos tiempo al último grupo, que no es justo, y además estamos cansando al jurado, ¿verdad? Entonces, un jurado cansado probablemente no va a tener una evaluación muy amigable después. Entonces tenemos que siempre pensar en la persona, en esa audiencia que nos está escuchando, y respetar a las siguientes presentaciones que van a ir en función del tiempo. Entonces toman en cuenta mucho eso. Y tener una rúbrica de evaluación es importante. Saber qué me están evaluando. ¿Están evaluando que yo sé medicina, o están evaluando la lógica del proyecto, o están evaluando metodología de la investigación? ¿Qué están evaluando? Para que yo haga énfasis sobre eso. Con esto no quiero decir que yo voy a ignorar completamente el resto. Por ejemplo, yéndonos a la lógica de la presión arterial, probablemente alguno de los jurados les pregunte, ¿y qué es presión arterial? Y ustedes pueden decir, no, porque eso no estaba en la rúbrica. Eso está mal, ¿verdad? Ustedes no están haciendo énfasis en ese momento en la presentación, pero no puede ser que ustedes me digan que han hecho un proyecto de investigación en presión arterial sin saber la definición de presión arterial. Entonces, con esto me voy de conocer la rúbrica, significa en qué me voy a enfocar, sin olvidar otros conceptos básicos importantes, que tal vez en la presentación no les dé mucho énfasis yo como persona, pero que sí los necesito conocer por si el jurado quiere evaluar mis conocimientos sobre ese tema en particular. ¿Ya? Entonces, habiendo tomado en cuenta estos 3 puntos, tengo que recordar la estructura de un proyecto de investigación. Esto va a variar muchísimo entre diferentes tipos de metodologías. Hay varios libros de metodología de investigación que tienen diferentes formatos, así que el formato no está definido, ¿ya? Entonces, todos los formatos son viables y son aceptables. Este es uno muy genérico. Primero tengo una introducción, una metodología, resultados, discusiones y conclusiones. Algo que en particular a mí me ha generado mucho aprendizaje en investigación es que estos puntos, aunque ustedes me pueden decir que es obvio, pero casi nunca se hace, son consecutivos y uno viene después del otro. Cuando les decía al principio, ¿cuál fue el objetivo de su proyecto? Si fue determinar la prevalencia de presión arterial o hipertensión arterial, mejor dicho, entonces la introducción tiene que darme el contexto de la hipertensión arterial. No me pueden decir cosas como que la diabetes es una enfermedad peligrosa. Y me hablan de todo y la última línea simplemente dicen, por eso vamos a investigar la presión arterial. Pero no me dieron un contexto de por qué presión arterial es importante. Porque a veces se desenfocan mucho de la idea y tratan de explicar de todo, pero al final no me convencen de por qué ese tema es importante. La lógica de un proyecto de investigación, en la forma en que está escrito y en la forma en que está presentado, y a mí me gusta verlo así, en la introducción yo trato de convencerlos a ustedes por qué el proyecto es importante. Supongamos de que aquí yo les estoy pidiendo, ustedes son un grupo de multimillonarios que quieren donar dinero a la investigación científica en medicina, y yo quiero hacer una investigación y yo a ustedes los tengo que convencer por qué mi tema es importante para que ustedes financien mi proyecto. Véanlo desde ese punto, sin mentir y sin exagerar. Entonces denme datos que realmente me alarmen y me hagan entender de, pucha, este tema es súper importante de conocer, ¿por qué no lo seguimos estudiando? Entonces ahí me tienen que decir, por ejemplo, tasas de mortalidad de hipertensión arterial en el mundo, en Bolivia, si ustedes lo han hecho en estudiantes de medicina, cómo es en estudiantes de medicina, qué información desconozco y qué información va a llevarme a conocer esta investigación. Normalmente la estructura que se maneja en la introducción, al menos la forma en la que me agrada manejarlo a mí, es en 3 puntos. En el punto 1 yo digo lo que se sabe del tema. Aquí no estoy hablando de marco teórico, así que no voy a dar conceptos de presión arterial, vasos sanguíneos, nada de eso. Aquí estoy hablando de justificaciones y antecedentes. ¿Qué se sabe? Probablemente se sabe lo peligroso de la hipertensión arterial, se saben muchas de las causas, ¿verdad? Se sabe cuál es la presión arterial en Bolivia, por ejemplo, pero ahí paso al segundo punto,
qué es lo que no se sabe. Entonces ahí yo puedo decir, pero no existen datos de hipertensión arterial en estudiantes universitarios. Hay mucha información en personas adultas, pero no se ha estudiado este tema en estudiantes de pregrado. Entonces, primero digo qué es lo que sé. Es como que en una forma les presento el problema y los alarmo un poquito, y luego los alarmo aún más diciéndoles, pero no hay esta información. Esto es lo que nos falta. Ahora, cuidado, probablemente hay un montón de cosas que no se sepa de hipertensión arterial. Mencionen algunas cuantas, pero direcciónenlo a lo que ustedes acaban de descubrir. Y en el último punto dicen, y es por eso que este estudio pretende responder a este interrogante en particular. ¿Ya? Entonces van como que armando la idea, esto es lo que se sabe, esto es lo que no se sabe, y de todo esto que no se sabe, este punto es el que nosotros vamos a responder con este proyecto de investigación. ¿Ya? Más o menos la forma de ir vendiendo el trabajo a la persona que está escuchando. A mí en particular me interesan mucho las enfermedades infecciosas, por ejemplo. Así que si me hablan de hipertensión, diabetes o enfermedades crónicas no transmisibles, probablemente no van a despertar mi atención a la primera. Entonces me tienen que convencer. Y lo mismo va a pasar con cualquier tema. Puede que ustedes tengan con jurado una persona que tenga especialidad en cardiología y vengan y le hablen sobre enfermedades intestinales, por ejemplo, infecciones parasitarias intestinales. Probablemente a esa persona en cardiología no le llame mucho la atención ese tema. Pues su trabajo ahí es convencerle de que es importante, ¿no? Para que siga atendiendo con mayor interés el proyecto. Luego voy a la metodología. ¿Qué hice en la introducción? Les vendí el tema, ¿verdad? Les dije, esto no se sabe y esto vamos a estudiar. En la metodología digo, ¿cómo lo estudié? Entonces, si ustedes me dijeron en la introducción, por eso nosotros vamos a determinar la prevalencia de hipertensión arterial en estudiantes de medicina, ahí me dicen, ¿cómo lo hicieron? Preguntas, fueron al seguro, ustedes midieron la presión, a qué personas midieron la presión, cómo hicieron la selección de la muestra y todo lo que ya habrán visto en clase. Entonces, toda esa parte metodológica, ahí me la tienen que explicar cómo hicieron eso. ¿Ya? Y de nuevo, aquí en la metodología sean lo más prácticos posibles. Entonces, traten de ser como que directos, se recolectaron datos de esta fuente. No le den mucha vuelta. Aquí no tienen que, en la mayoría de los casos, contar historias, como que fuimos al pasillo de la U y ahí nadie nos quería hacer caso, entonces como nadie nos hizo caso, nos fuimos al otro pasillo y tampoco nadie nos hizo caso, así que lo que decidimos fue comprar chupetes y ofrecimos chupetes y antes de darle el chupete le dimos la presión arterial. ¿Verdad? Si bien puede ser lo que pasó y es un buen método de conversación post presentación, en la presentación sean más prácticos, como que se intentaron diferentes métodos y el método que funcionó fue este. Listo. Capaz ahí yo como jurado diga, ¿y cuáles fueron los otros métodos que no funcionaron? Y ahí les pregunto y ahí me lo pueden contar. Pero sean más prácticos. Sean un poquito reservados en cierta información para que al jurado le dé esa curiosidad y luego les pregunte y ustedes puedan responder. ¿Ya? Después de haber dicho cómo lo hice, ya menciono los resultados. Aquí en la introducción dije, voy a determinar la prevalencia de hipertensión, pero no dije cuánto fue, ¿verdad? Y en los resultados digo, la prevalencia fue tanto. Ahora, si bien el objetivo era determinar la prevalencia de hipertensión arterial en estudiantes de medicina, yo podría mis resultados resumirlos en una diapositiva, ¿verdad? Con un número grandote que diga 25%. Y en teoría estoy respondiendo a mi resultado. Pero antes de directamente irme al resultado principal, lo que se suele hacer es presentar a mi población de estudio. ¿Quiénes eran? ¿Eran hombres, mujeres? ¿Cuánto era el promedio de edad? ¿En qué año de la universidad estaban? Si no era solo medicina, ¿de qué carreras vienen? Yo presento a mi población antes de dar el valor de la prevalencia como tal. Entonces, antes de decirle la prevalencia fue tanto, le digo, este porcentaje eran hombres, este porcentaje eran mujeres, este era el rango, promedio de edad, y bueno, presento a mi población para que el jurado conozca de quién estoy hablando cuando yo digo prevalencia, ya para que conozca más a mi grupo de estudio. Después de haber presentado a la población, recién voy con la última diapositiva donde digo, y bueno, la prevalencia global de todos fue tanto por ciento. Si lo dividimos por grupo etario, fue tanto por ciento por grupo etario, tanto por ciento por edad, tanto por ciento para hombres, tanto por ciento para mujeres. Ustedes ya lo dividen en función de lo que ustedes crean sea importante mencionarlo, ¿ya? Pero antes de mostrar el resultado como tal,
del objetivo introduzcan a su población, para que el jurado conozca esa población. Hasta aquí, ¿qué fue lo que hice? Responder a mi objetivo, ¿verdad? Dije, el resultado es tanto. Sin embargo, y es lo que muchas personas olvidan, es que los resultados son bastante objetivos. Cuando ustedes, y eso es algo que yo evalúo muchísimo, por ejemplo, en protocolos de investigación, cuando el resultado tiene adjetivos, el resultado está mal. ¿A qué me voy? Si yo encuentro una prevalencia de hipertensión arterial en estudiantes del 60%, yo tengo que decir en mis resultados, la prevalencia fue del 60%. No me interesan sus comentarios. Es como que si ustedes estuvieran escribiendo lo que está en la tabla, nada más. Si ustedes empiezan a poner adjetivos como que fue muy alta, eso ya es un adjetivo. No pongan adjetivos, sean súper objetivos. No pueden decir, es más de lo que esperábamos, más de lo que reporta. No. Directamente es como que hagan un resumen de la tabla, no metan sus comentarios para nada. Y no es que sus comentarios no sean importantes, sus comentarios entran aquí, en discusiones. Entonces, es aquí donde ustedes recién dicen, bueno, ¿se acuerdan que nuestra prevalencia era el 60%? Pues nos pareció súper interesante porque a nuestro criterio es bastante elevada. Vamos a ver qué dice la literatura. Entonces empiezan a buscar qué dice la literatura al respecto sobre una hipertensión arterial tan alta. O si no hay información al respecto, qué dice la medicina en personas jóvenes con hipertensión. Cuáles pueden ser las causas, los motivos y los efectos después si no se trata de manera adecuada. Entonces es aquí donde ustedes recién ponen su punto de vista. ¿Ya? Y aquí su punto de vista tiene que ser, por favor, súper crítico. Si bien es subjetivo, porque su punto de vista tiene que ser un pensamiento crítico científico. Entonces aquí evitamos las palabras coloquiales como que estaba altísimo, ¿no? Defíname altísimo. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que importar a mí que esté alto? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué sugieren? ¿Ya? Y después vamos con las conclusiones. La conclusión siempre está en base al objetivo. Y el objetivo siempre está ligado al título. Entonces, si el objetivo era determinar la prevalencia de hipertensión arterial en estudiantes de medicina, el título debe haber sido prevalencia de hipertensión arterial en estudiantes de medicina, ¿verdad? Por lo tanto, la conclusión no me pueden decir, y como nos dimos cuenta, hay más mujeres que hombres en la carrera de medicina. Nada que ver. Puede que sea cierto, puede que su estudio lo haya encontrado, pero no tiene nada que ver con lo que ustedes han descubierto, porque no era el objetivo. Entonces, la conclusión va de la mano con el objetivo. O sea, ustedes pueden decir, como resumen, la prevalencia de la hipertensión arterial en los estudiantes de medicina fue 60%, por ejemplo, siendo más alta en hombres. Es una conclusión directa y sin darle mucha vuelta, ¿no? Y hasta ahí, en teoría, ustedes terminaron tanto su investigación, su manuscrito o la presentación. Entonces, es importante que sigan esos lineamientos, ¿ya? ¿Tienen preguntas hasta aquí? Ahora, ¿cómo hago esas presentaciones entonces? Primero, obviamente, voy a usar las diapositivas, ¿verdad? Cuando esté ya en el momento de la presentación. Y ahora, cuando estoy usando estas diapositivas, es importante que recuerden que la persona que está escuchando la presentación tiene dos trabajos: escucharme y leer. Si yo lleno la diapositiva con texto, pero hartísimo texto, y aparte estoy hablando, la persona no va a saber si escucharme o leer. Entonces, las personas van a decidir hacer una de las dos. Por lo tanto, la otra está por demás. O yo estoy hablando aquí sin sentido, porque todos están leyendo, o todo mi trabajo de haber escrito, suponiendo que no hicieron copy-paste, fue en vano, porque me están escuchando. Peor aún, pararme y leer la diapositiva, ¿verdad? Porque para mí eso es una falta de respeto. No porque les estoy dando la espalda, sino porque les estoy diciendo que ustedes no saben leer, porque se los estoy leyendo. Para eso les digo, léanlo, cuando terminen de leerlo me avisan para que pase a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Entonces recuerden que las diapositivas son un punto de apoyo que ustedes van a ver continuamente para saber qué sigue. Claro que sí. Por ejemplo, en este caso, yo veo el título y veo los subtítulos, ¿verdad? Entonces digo, uso de diapositiva, sé que tengo que hablar en ese momento.
Y luego veo el siguiente subtítulo, entonces digo visualización de datos. Sé de qué voy a hablar después, pero no estoy leyendo la diapositiva todo el tiempo, ¿verdad? Entonces usen las diapositivas como una fuente de apoyo a lo que ustedes quieren decir. Ahora, ¿qué cosas pongo en la diapositiva y qué cosas no pongo en la diapositiva? ¿Ya? En la diapositiva voy a poner principalmente datos. Entonces, si mi proyecto tiene gráficas, las pondré en las gráficas, ¿verdad? Si mi proyecto tiene tablas, colocaré las tablas. Entonces, probablemente en la diapositiva de resultados, yo puedo poner una tabla, un gráfico, y no es necesario que escriba los resultados abajo, porque es ahí donde estoy yo como presentador mostrando la parte más importante de los resultados, ¿verdad? Ahora, si mi tabla es relativamente grande, yo no me voy a quedar, ¿ven? Hay tantos hombres, hay tantas mujeres, y el promedio de edad es tanto, el promedio de edad es tanto, y leyéndola toda la tabla, porque eso es tedioso. ¿Qué es lo que haría? Presento la tabla completa para que las personas puedan ver los datos que ellos o ellas quieran ver, pero yo hago énfasis en los datos que para mí son importantes. Digo, como pueden ver, esta es la información demográfica de mis participantes, pero lo que me llama la atención, me voy a inventar, es que aquí hay 80% de mujeres. ¿No? Los demás datos están ahí, no los estoy escondiendo, los pueden ver ustedes. Y es más, el jurado o los participantes, cuando yo termine de presentar, me pueden decir, ¿será que puede ir a su tabla? Porque a mí me pareció otro dato importante que usted no mencionó, y está perfecto. Y me preguntarán sobre ese dato y yo sabré qué responder. Pero de nuevo, no me voy a quedar mostrando cada dato, ¿verdad? Voy directo al punto, lo que realmente quiero mostrar. De esa manera la hago la presentación más fluida. Ahora, tiene que haber mucha coherencia visual, y esto es algo que es muy importante. Primero, no está mal usar colores, ¿ya? Pero no usen colores muy llamativos, porque el detalle de usar colores muy llamativos y estas diapositivas con fondos que se mueven y hacen un montón de cosas que son interesantes en cierta forma, pero distraen la vista de la persona. Entonces yo voy a estar viendo más el movimiento de las olas de la diapositiva del fondo que lo que realmente tengo que ver, que es el gráfico. Hay personas que ponen estos stickers que hacen ciertos movimientos y demás. No está mal poner uno de vez en cuando, si ustedes saben que esa diapositiva es muy densa o las charlas son como que, imagínense que tienen que dar una charla de 1 hora, entonces saben que es bastante denso y quieren en un momento distraer a las personas. Entonces en la diapositiva menos importante ponen una imagen divertida. Pero si su presentación es de 15 a 20 minutos, lo que menos quieren es que la persona se distraiga. Entonces evito poner este tipo de imágenes que van a distraer a la persona. Porque si aquí tengo un perrito que está tomando fotos todo el tiempo y haciendo una imagen divertida, ustedes van a estar mirando al perrito, no van a estar leyendo lo que dice, mucho menos que escuchándome. Entonces, ¿qué hago? Los distraigo, ¿no? Y cuando pase la siguiente diapositiva, les va a tomar un par de minutos volverse a concentrar, aunque no crean. Entonces los pierden. Y cuando ya se vuelvan a concentrar, yo voy a estar en otro punto y vamos a ver cómo llegué ahí y perdido completamente. Y el celular está a un paso, así que lo agarran y ahí los perdí, ¿no? Y lo que menos quieren es perder al jurado, porque si el jurado se pierde en una parte y es culpa de ustedes, luego puede pensar de que sus resultados no están completos, cuando sí estaban, pero ustedes distrajeron al jurado con otra cosa. O por último decir, no, es que no hablo sobre ese punto. Entonces quieren que el jurado esté lo más atento posible, ¿ya? Entonces traten de usar un estilo de fondos y letras que sean llamativos, tal vez no todo blanco y negro, pero que también sean lo más sobrios posibles para que lo que importe sea lo que se vea: el mensaje, la tabla, el gráfico, no las imágenes de fondo, ¿ya? Ahora, y eso es una decisión personal, a mí nunca me ha gustado ver una diapositiva que cambia de colores todo el tiempo. Entonces la diapositiva 1 es roja, la 2 es amarilla, la 3 es verde, porque para mí eso es, me parece que han reciclado diapositivas de varios lugares y las han puesto juntas. Puede que no haya sido el caso, pero esa es la percepción que yo tengo. Entonces traten de ser consistentes, en la medida de lo posible. Si pueden, el mismo tipo de letras para todos, Arial, Helvética, lo que ustedes quieran, en la medida de los casos, el mismo tamaño para todos. O sea, que todos los títulos sean 15, entonces que todos sean 15. Habrá situaciones en las que no puedan tener, por ejemplo, el mismo tamaño, y está genial, pero traten de que sea lo más consistente posible, ¿ya? Eso le da un poquito más de seriedad.
Ahora, eso no significa que no le van a dar su estilo. Denle su estilo a la diapositiva. Que tenga su propia forma de ser. Pero, de nuevo, que resalte la ciencia, que es lo que realmente queremos. ¿Preguntas? Este es un ejemplo de lo que no deberíamos hacer. Porque aquí o leo, o leen, o hablo otra cosa, y ustedes no van a saber si escucharme o ver lo que está ahí. ¿Verdad? Porque estoy llenando literalmente toda la pantalla con texto. Y es arte texto. Entonces, evitemos hacer este tipo de cosas. Primero porque... Bueno, descanso. Pero primero porque... Cuando ustedes empiecen a leer esto, probablemente se van a perder en algún lugar porque les va a cansar la vista leer una pantalla y van a tener que buscar dónde quedaron y volver a leer. Entonces lo que yo recomiendo siempre es hacer separaciones entre párrafo y párrafo o poner bullet points, por ejemplo, ¿no? De lo más importante. Entonces en este caso yo puedo tomar, aquí va a hablar del pie diabético, genial, y aquí la importancia de no confundirse, no confundir el pie diabético con otro tipo de patologías. Entonces puedo poner simplemente 2 puntos que me den a mí la guía de dónde tengo que empezar a hablar, y ahí hablo un par de minutos sobre ese tema, luego fijo la mirada después y digo, tengo que hablar sobre la diferencia entre pie diabético y pie no diabético, entonces continúo hablando sobre eso, para que ustedes también como audiencia sepan de qué voy a hablar después, ¿no? Entonces es algo que nos ayuda a los dos, audiencia y presentador, saber la estructura de la presentación. Esta es una excelente forma, por ejemplo, de hacer una presentación sobre la misma lógica. Aquí estoy hablando sobre información importante de diabetes. Si se dan cuenta, hay muy poco texto. Entonces, con esto, si yo conozco de mi tema, que debería, simplemente digo, bueno, vamos a hablar sobre los tipos de diabetes. Y empiezo a hablar sobre los tipos de diabetes. Ahora vamos a hablar sobre los órganos que son afectados por una alta glicemia. Y empiezo a hablar sobre eso. Entonces voy punto por punto. ¿Ya? Entonces ahí lo único que hago es darle a mi audiencia un punto de donde tiene que mirar cuando está hablando sobre ese tema. Y sabe qué punto va a seguir. Pero luego prestar atención a la persona que está adelante presentando. ¿Ya? El problema de este tipo de diapositivas es que necesitamos que ustedes dominen su tema. Si no lo dominan, no pueden quedarse como que... Y los síntomas son que hay que tomar agua y tienen que dormir bien y no tienen que ser muy obesos. ¿Se dan cuenta? Estoy tratando de adivinar lo que quería decir con eso. Y la audiencia se da cuenta. Entonces dice, o no estudió o alguien hizo las diapositivas. Entonces, ese es el problema de poner puros gráficos y no letras. Pero de nuevo, si voy a poner letras, no lo voy a hacer así. ¿Ya? Ahora, ya prepararon su diapositiva, saben su objetivo y demás. ¿Qué tipo de técnicas tengo que usar en el momento de presentar? Primero, vean al público, pero no se empecinen con una sola persona, porque van a poner nerviosa a esa persona, ¿ya? Y si supongamos que mi jurado son estas personas que están adelante, pero yo me empecino con uno de estas personas, primero la persona a la que estoy mirando se va a sentir incómoda y las demás van a pensar que solamente estoy poniendo para ella. ¿Ya? Entonces traten de tener contacto visual con la mayoría de las personas que están en la sala. No nos empecinemos con una sola. ¿Ya? Y si bien es el jurado que va a poner mi nota, no me voy a concentrar simplemente en mirar a estas personas que están adelante y me olvido del resto. ¿Ya? Sino que los voy mirando mientras voy hablando. ¿Okay? Ahora, es importante ver a varias personas porque cuando ustedes estén hablando, y eso puede ser positivo pero contraproducente, van a ver las reacciones de las personas. Yo puedo decir cosas como, por ejemplo, la diabetes es la enfermedad donde la presión alta está muy alta. La presión, arterial está muy alta. Las personas van a quedar con cara de, ¿qué acaba de decir? Si veo que la mayoría de las personas ponen una cara de, ¿dónde fue? Yo puedo parar. Y está permitido parar, armar ideas, decir, perdón, no era la hipertensión, era la diabetes o la presión arterial. Entonces puedo rearmar mi idea y continuar. Es como que un feedback que me está dando la persona si yo digo algo que
me confundí. Y tengo derecho y puedo equivocarme con un par de palabras, y el ver las reacciones de las personas me va a permitir saber si estoy yendo bien o estoy yendo mal. Si veo que una persona se duerme, digo capaz no durmió. Pero si veo que 3, 4 se están durmiendo, entonces probablemente mi presentación está muy aburrida, ¿verdad? Entonces ya puedo ir haciendo cosas como que levanten el ánimo de las personas. Y una de las cosas que mejor levanta el ánimo de las personas es cuando veo a alguien que está durmiendo, me voy al que está al lado y le pregunto algo. Como que, ¿usted qué opina sobre esto? Entonces el que está durmiendo se despierta y se me va a preguntar ahora. No le voy a preguntar al que está durmiendo porque no me va a responder, y lo que menos quiero es hacerlo o hacerla quedar mal, ¿verdad? Pero busco a la persona que esté más o menos atenta alrededor de la persona que esté durmiendo para asustarlos, y esa elevación de la adrenalina va a hacer que se les quite el sueño un poquito. ¿Ya? O por último puedo hacer un chiste o una broma que el que está durmiendo no lo va a escuchar, pero la risa obviamente va a hacer que el que está durmiendo se despierte un poquito y diga dónde estamos, ¿no? Entonces, ver a la audiencia me va a ayudar. Entonces, esas presentaciones donde miro un punto muerto del aula y me concentro ahí y voy hablando, no es muy bueno, ¿ya? Porque yo puedo hacerlo en el tiempo correcto, pero capaz todos están durmiendo al final y no me ayuda, ¿ya? Ahora, el lenguaje corporal es muy importante. Si yo estoy presentando con mis brazos cruzados, estoy tenso. Y ese mensaje, aunque no crean, se los estoy dando a ustedes. Como que, esta persona está un poco tensa, entonces, aunque no crean, ustedes también se ponen algo tensos. Entonces trato de ser lo más relajado posible. Tampoco voy a estar con las manos en el bolsillo como que aquí no me importa nada, ¿verdad? Entonces trato de incluso moverme un poquito para que ustedes, aunque sea, me sigan con la mirada y vean que hay cierto movimiento, y no sea yo como un equipo de sonido hablando sin moverme. Entonces traten de moverse un poco, traten de apuntar a lo que están hablando, como pueden ver en este momento, que se les den ciertos ejemplos. Muévanse o algo así. Pueden usar las manos, pero no las usen de manera exagerada, ¿ya? Algo que me sirve mucho cuando yo me pongo nervioso y estoy aburrido, por ejemplo, yo le llamo salvaguarda del estrés, tengo un anillo, entonces todo el tiempo lo estoy moviendo. Esa es mi forma de zafar el estrés, por ejemplo, sin ser muy obvio, ¿no? Entonces ustedes pueden tener algo similar. Pueden tener un marcador en la mano y lo están moviendo. Cualquier persona dice, esta persona está súper relajada porque tiene su marcador en mano listo para usarlo en el momento que quiera usarlo, como un ejemplo. Incluso úsenlo, aunque sea para hacer un círculo. Como pueden ver, si yo tomo este círculo y este punto es donde sacamos la muestra, no ayuda mucho ese círculo, ¿verdad? Pero sí les da como ustedes ese dominio del tema, que tienen un marcador, pero en verdad el marcador lo están usando para no sentirse nerviosos. Y entonces véanlo, ustedes practiquen en casa qué pueden usar. Eso no significa que Nico se conecte al estrés, porque eso va a ser un poco obvio y la gente los va a mirar y ustedes van a ver más estresados todavía, ¿no? Y la pobre pelota va a quedar hecha trizas al final de la presentación. Pero vayan bien, ¿ya? Y recuerden que aquí ustedes están en la universidad para aprender y el jurado sabe eso. Entonces no van a esperar la mejor presentación del mundo, que no haya errores. El jurado sabrá que hay errores porque a todos nos pasa. Les pasó a ellos cuando eran estudiantes y les aseguro que nos pasa a todos, sin importar cuántos años hayamos estudiado. Lo que queremos es que ustedes sepan su tema y sepan defender por qué hicieron lo que hicieron, básicamente, ¿ya? Ahora, la voz y el tono es importante. Si yo uso un tono monocorde, probablemente mi tema es aburrido y luego aburrido, las personas van a dormir. Entonces trato de elevar la voz cuando vean que sea necesario y luego mantener un tono más bajo, ¿ya? Entonces vayan jugando con eso. Eso no quiere decir que de repente van a subir el tono de voz como parece que le pasó, ¿no? Como que vayan jugando con el tono de voz que tienen, ¿ya? Eso es bastante importante porque, de nuevo, un tono monocorde en un ambiente con esta temperatura a esta hora es como un cuento para dormir, ¿no? Y se van a dormir literalmente. El tiempo es importante. Si se les ha dado 15 minutos, terminen en 15 minutos. Y una cosa es terminar en 15 minutos y otra cosa es terminar de manera adecuada en 15 minutos. Porque puede que yo me haya extendido en la introducción y hablé demasiado y luego me dice el doctor Almaraz, me quedan 5 y todas las 20 diapositivas luego las hago en 5 minutos. Ni siquiera termino las palabras, las hablo súper rápido y voy pasando todo de manera rápida. Se dan cuenta, al final del día el jurado va a quedar como que ¿qué pasó? ¿No?
me habló la importancia de la hipertensión, porque en realidad no supe ni cuánto era la prevalencia, porque me perdí, lo hice súper rápido. Entonces, para ello, practiquen en casa. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a la introducción? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a la metodología? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para que terminen en el tiempo correcto. Entonces, es muy importante que cuiden eso. Por eso es que cuando les decía al principio de conocer el evento, ahí ustedes tienen que preguntar cuánto tiempo tengo y cuánto tiempo para preguntas tengo. ¿Ya? Para que ustedes no se pasen de ese tiempo y tampoco lo hagan muy corto. Porque a veces uno con el nerviosismo del tiempo tiene 15 y lo hacen 10, porque todo lo hizo rápido. Y ahí es donde recibo un montón de preguntas porque el jurado quedó como que con un montón de dudas porque no las dije, porque lo hice rápido. Y la presentación queda un poquito insatisfactoria, porque hay un montón de cosas que puedo haber dicho y no las dijo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Ahora, otra cosa que es importante cuando estoy trabajando en las diapositivas es que yo sepa cuáles diapositivas voy a usar. ¿A qué me voy? Supongamos, estoy dando la introducción, ¿no? Y digo, la introducción es y yo no sé qué diapositiva viene después. Como yo no sé la diapositiva que viene después, luego voy, cambio, me va a tomar un par de segundos ver qué era aquí, ya, y continúo. Una presentación que es muy sutil en los cambios es mucho más apreciada. ¿A qué me voy? Yo puedo decir, y la hipertensión, y por eso este estudio buscaba determinar la prevalencia de la hipertensión. Como yo sé que la siguiente diapositiva es metodología, entonces, ¿cómo lo hicimos? ¿Se dan cuenta? Estoy dando un preámbulo a lo que va a venir. Y mientras estoy dando ese preámbulo, voy a la siguiente diapositiva y ¡pum!, esa metodología. Entonces, ese preámbulo es importante porque le estoy dando una buena transición a las diapositivas y a todas, y no estoy quedándome con ese espacio vacío sin decir nada, y yo, peor aún, tratando de ver qué es lo que seguía y demás. ¿Ya? Puede que no se acuerdan las diapositivas, y en algunos casos es bueno tener como una pantalla backup que me diga qué diapositiva viene, así ya me voy guiando. Pueden, en algunos casos, no los recomiendo tener las diapositivas impresas si es que no es viable tener una pantalla extra. No los recomiendo porque luego a veces con el nerviosismo tendemos a mirar la hoja todo el tiempo, ¿ya? Y no desprendemos la mirada de la hoja. Entonces evitemos tener cosas papeles en la mano, porque luego vamos a tender a mirar mucho lo que está en el papel. ¿Preguntas? Ahora, en función de esa interacción que tenemos con la audiencia, tenemos que tomar en cuenta el formato del evento. De nuevo, puede que en su defensa exista la posibilidad a preguntas durante la presentación. Entonces tengo que estar preparado a que en cualquier momento el jurado me pueda decir, ¿será que puede explicar un poquito mejor ese punto o dar más detalles sobre ese punto? Y estar preparado para esa situación. O puede que el formato diga, no van a haber preguntas sino hasta el final. Entonces, en ese momento, yo básicamente continúo mi presentación y espero las preguntas, ¿ya? Ahora, si no van a haber preguntas sino hasta el final, y mi presentación veo que está siendo muy aburrida, puedo hacer cierto tipo de interacción con las personas. Cuando las presentaciones son largas, les hablo de, por ejemplo, una clase de 1 hora y media, yo suelo poner en mis diapositivas actividades. Entonces, yo les puedo preguntar, ¿cuánto creen que es la prevalencia de hipertensión? Entonces los hago escanear un código QR y aquí en la pantalla, en vivo, van saliendo los resultados que ustedes van poniendo. Y con eso les doy como que cierta interacción en la presentación. Pero ese tipo de actividades no las recomiendo con una presentación pequeña, porque en 15 minutos se les va a ir 5 en que la persona escanee el código y le diga que a mí no me sale, que no sé qué más, y ahí perdieron toda la actividad, ¿no? Entonces, háganlo si tienen más de 1 hora. Pero hay una actividad de 15, 20 minutos, más de lo que van a perder tiempo y se van a estresar. En caso de que te hagan una pregunta para responderme durante tu presentación, ¿cómo debes responder? Por ejemplo, si eso lo vas a explicar más adelante, ¿le puedes decir a quien te está preguntando, lo voy a explicar más adelante, o tienes que recorrer tus diapositivas o tu exposición, explicarlo y luego volver? O sea, ¿cómo solucionas eso? Esa es una excelente pregunta. Supongamos que yo estoy en la metodología, ¿verdad? Y estoy hablando de cómo hice el cuestionario. Pero luego el jurado levanta la mano y me dice, ¿y cómo mediste la hipertensión arterial? Y yo sé que eso viene 2 diapositivas más adelante.
tengo dos opciones. Le puedo decir, lo vamos a ver justamente en la siguiente diapositiva y continúo el tema, pero a veces para algunas personas eso suena como que, no me quiso responder. Entonces la mejor opción puede ser ir a una respuesta súper corta sin perder el hilo. Es como que lo hicimos a través de un tensiómetro que lo hicimos nosotros, pero vamos a ver el detalle más adelante. Le respondo a la pregunta, pero de manera muy corta, pero le menciono que va a haber más detalles sobre ese punto en las siguientes diapositivas. Así que no lo dejo con la duda y como que no le quise responder, pero tampoco es que digo, entonces voy a la siguiente diapositiva y luego después, porque genero pérdidas de tiempo, las otras personas pierden el hilo de lo que estaba hablando y como que no corresponde. Fuera distinto si alguien me pregunta algo que ya dije. Disculpe, ¿cómo dijo que hizo el cuestionario? Y yo ya lo pasé. Ahí puedo, si tengo el tiempo, retroceder las diapositivas y explicar. Porque recuerden, no todas las personas que tienen una duda hacen la pregunta. Hay muchas personas, y me pasaba muchísimo en clase, que tenían 1000 dudas y yo las anotaba en un cuaderno para luego contarlas al internet porque yo no se las contaba al profesor, ¿no? Entonces muchas personas no tienen esas ganas, ese ánimo, o incluso algunos esa valentía de levantar la mano y hacer la pregunta. Entonces si una de esas personas se animó a hacer la pregunta, capaz hay más que tenían la misma pregunta. Entonces si es algo que ya mencioné, puedo sin problemas volver atrás, explicarlo, pero cerciórense de decirle, ¿respondí la pregunta o no? Si me dice, no entendí, entonces uso otra forma de explicarlo, ¿ya? Pero no quiero simplemente responder la pregunta diciendo lo mismo que yo había dicho antes y probablemente al final del día no se me esté entendiendo lo que quiero decir, ¿ya? ¿Claro? Ahora, más allá del preguntar, por ejemplo, dejar que las personas hagan preguntas, o esta idea de mirar a las personas, por ejemplo, mientras voy caminando y demás, o el uso de ciertas herramientas como cuestionarios dentro de la misma presentación. Otra cosa que puedo hacer, si mi presentación lo amerita, que no es todos los casos, es traer algún dispositivo. Por ejemplo, si yo estuviera mostrando la implementación de una prótesis, yo la puedo traer la prótesis. Y mientras estoy hablando de la prótesis, se las voy dando a las personas. Sugerencia, si veo que alguien está durmiendo por aquí, le empiezo a dar la prótesis por acá. El acercarme a este lugar está, aunque no crean, metiendo presión sobre la persona que está durmiendo. Entonces deja de dormirse y me mira. Y se lo dejo, por ejemplo, la que no está durmiendo. Pero luego va a pasar por la persona que se está durmiendo o en ese momento despertarla o despertarla, ¿no? Entonces esa es una forma de despertar a la audiencia, ¿ya? Yo particularmente, cuando incluso lo veo en clases, cuando lo veo en celular, no los molesto porque ya de por sí, no es que se está durmiendo, es que activamente no le interesa lo que estoy hablando, ¿verdad? Así que ¿para qué los voy a forzar? Así que, pero bueno, eso lo pueden ver ustedes. Ahora, si su jurado está en celular, no sé cómo hacemos, ¿no? Pero traten de, en la medida de lo posible, no es que vayan a entrar algo que no tenga nada que ver con su proyecto, ¿verdad? Si su proyecto lo merita y pudieran traer un dispositivo o algo así, es una manera de que las personas vayan interactuando con el dispositivo mientras van viendo su presentación, ¿ok? Y para culminar la presentación, tienen que hacer un cierre lo más asombroso posible. El cierre no siempre es la conclusión, ¿verdad? Y mi conclusión o la conclusión de nuestro estudio fue ABC. Ok, perfecto, pero ahí ustedes pueden dar un punto de vista, pueden dar... Algunas personas les gusta terminar con una frase de alguna persona famosa, está genial, pero denle un cierre particular y ahí básicamente depende de ustedes. Ya pueden decir, bueno, viniendo al caso, me acuerdo de la frase que dijo tal persona, tal filósofo, tal artista, lo que ustedes quieran, que viene a este caso. No den una frase que no tiene nada que ver, ¿no? Porque ahí como que, ¿y qué pasó acá? Entonces traten de dar un cierre que culmine la presentación con un broche de oro, como que el cherry y la torta. Ahora, el cherry y la torta no siempre tiene que te dejan algo fenomenal. El cherry y la torta simplemente puede decir, y es por eso, ¿no? Y ahí pueden incluso poner seriedad, si es un proyecto de investigación, que el estudio de este tipo de enfermedades es importante, porque la salud pública es lo primordial para el mundo, ¿no? Y es como que ustedes dan seriedad de por qué estudiar este tema ha sido importante, ¿no? Sean ustedes mismos, o sea, denle ese cierre, no queden como que, porque muchas presentaciones empiezan súper energéticos y al final terminan como que,
Y nuestra conclusión era que era 60%. Gracias, ¿no? Y quedaron ustedes más cansados que cualquiera. Como que ya terminó. Y no terminó porque luego tienen las preguntas, ¿no? Así que terminen incluso más energéticos de lo que empezaron. Porque eso va a decir, tiene seguridad sobre lo que está hablando, sabe lo que está diciendo, y para él o para ella ese tema es importante. No lo está haciendo por cumplir. ¿Ya? Ahora no sé cómo será el formato para la presentación de ustedes, probablemente es en grupo. Entonces, si es en grupo, lo que más molesta para un jurado es que alguien le haga una pregunta y diga, esa parte no me tocaba a mí. O eso lo hizo mi compañero o mi compañera. Lo pudo haber hecho su compañero o su compañera, pero usted yo lo comento, ¿no? Usted hizo la presentación. Usted estaba de acuerdo porque se hizo. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que conocer todo el tema. Literal, todo el tema. Cuando a mí me invitan de jurado para este tipo de presentaciones grupales, yo suelo hacer la pregunta de lo que habló una persona, pero se lo hago a la otra. Como por ejemplo su compañera dijo que la hipertensión arterial era más importante que la diabetes. ¿Por qué cree que es así? Y a veces ni siquiera su compañera lo dijo. Porque las personas, mientras está exponiendo el compañero aquí, las otras están leyendo sus apuntes. Ni siquiera están prestando atención. Ya no es momento de leer. Ahí todas o todos están en modo presentación. Porque ¿qué pasa si yo estoy presentando, soy el que da la introducción y me da un ataque de ansiedad? ¿Qué voy a decir? No, su problema es su nota, no me voy a meter. No, somos un grupo, ¿verdad? Si veo que mi compañero o mi compañera no puede avanzar y yo soy el que da la conclusión, le digo, vení, yo continúo y vos das la conclusión, porque todos sabemos todo al final, ¿no? Entonces voy y la socorro y digo, ok, como decía mi compañero o mi compañera, esto es importante por X, Y, Z, y si veo que ya puedes retornar, dejo que concluya, o sea, que continúe lo que yo estaba hablando, o le digo, vos haces la parte que me tocaba a mí. Ese es el apoyo, ¿no? Porque son un grupo. Entonces no hay, lo hizo mi compañera, lo hizo tal, lo hizo cual. Y si alguien se equivoca, por ejemplo aquí, en agradecimientos, agradecen esto, ¿no? O ponen algo que nada que ver, y yo les digo, ¿por qué pusieron eso? Eso no tiene sentido. Si justo esa diapositiva le tocaba hacer a un compañero X, lo peor que pueden decir es, es que esa diapositiva la hizo mi compañero. Tiene razón, va a disculpar, lo vamos a tomar en cuenta para la siguiente presentación. Así no hayan sido ustedes los que hicieron el error. ¿Ya? Entonces, eso de echarle la culpa a uno, echarle la culpa al otro, no es correcto. Y no es correcto no porque más allá del compañerismo que debería existir en su grupo, es porque lo lógico, es lo que yo esperaría como jurado, es que si cada uno hizo las diapositivas por separado, ¿verdad? Hizo introducción, metodología, etc., al menos las vieron juntos antes de mandarlas. ¿Vale? No es que las unieron 2 minutos antes y las mandaron. Así que ustedes no tienen ni idea qué dice la introducción. Y luego se dan cuenta, y uno cuando lee el documento al menos, se da cuenta que la introducción habla sobre la OMS y la importancia de la diabetes en Estados Unidos, la metodología habla sobre la diabetes en Europa, y la conclusión dice por qué la diabetes es importante en Camille, ¿no? Todo por otro lado. No hay una continuidad en el texto. Y en las presentaciones se ve igual. Tal es el caso que, si se dan cuenta, yo he usado colores pasteles, ¿verdad? Pero si lo hacemos en un grupo, yo usé colores pasteles, otras personas usó letra gótica y la presentación parece un Frankenstein. Y de nuevo, o sea, es una presentación de un grupo. Entonces traten de cuidar todo eso. Decían entre todos, entre todas, qué formato van a usar y traten de seguir esa lógica. ¿Ya? Y cuando no conozco mucho el formato, pero cuando les estén haciendo preguntas, si es que hay una sesión de preguntas al final, a no ser que no haya una pregunta direccionada como usted, y le hagan la pregunta a usted, y le hagan la pregunta al grupo, ustedes hablen antes y tengan una señal. Como que cuando nos hagan preguntas, si yo doy un paso adelante es porque yo quiero responder. Para que no como que responde vos, no, y hay una mini pelea, ¿verdad? Se ve feo. Entonces, si tienen una mini señal y dijimos que el que dé un paso adelante es el que va a responder, hacen la pregunta, yo siento que sé la respuesta, doy un paso adelante. Entonces respondo. Termino de responder y lo correcto sería, no sé si mis compañeros y compañeras quieren agregar algo más. Y doy la chance que alguien agregue algo, porque yo no sé todo, ¿verdad? Puede que se me haya pasado algo.
Entonces, si alguien cree que hay algo extra que se tiene que decir y no me va a repetir lo mismo que dijo el compañero o la compañera, fenomenal. ¿Ya? Y si hacen una pregunta que ninguno sabe la respuesta, está permitido decir, no sé, no lo sabemos. Pero díganlo, no se queden con el codo como que ese es tu tema o te dije. Si se dan cuenta entre ustedes que ninguno va a poder responder la pregunta, alguien tome la iniciativa, dé un paso al frente y diga, excelente pregunta, la verdad no la entendemos, nos las podría repetir de otra manera, o si saben que de verdad no conocen la respuesta, excelente pregunta, la verdad no sabemos. ¿No? Está permitido que no sepan las cosas, no son los mayores expertos, las mayores expertas en todo, pero díganlo, no sé. Y en el mejor de los casos, por ejemplo, cuando yo solía estar en presentaciones de trabajo en la universidad, lo que hacía, porque habían jurados, no creo que sea aquí, pero en mi universidad habían jurados que preguntaban por odiosos. Entonces, cuando me hacían preguntas que nada que ver, como preguntas del libro, yo les decía, la verdad no sé la respuesta, pero usted me la puede decir, ¿no? Porque no sé, quiero aprender, ¿no? Y ahí el jurado se perdía, porque obviamente la pregunta que él o ella estaba haciendo no venían al caso a veces, pero yo quería aprender, ¿no? Aquí no les va a pasar esa situación, les aseguro, pero al final de la presentación, si es algo que ustedes no pudieron responder y de verdad les llama la atención saber esa información, tienen toda la libertad de ir con el jurado cuando ya haya terminado todo, ¿no? Y le dicen, ¿sabe qué? Su pregunta me llamó la atención, ¿cuál es la respuesta? ¿No? Porque ustedes quieren aprender, ¿no? Eso no va a incidir en su nota seguramente, pero sí va a ayudarlos a conocer más sobre ese tema. Si es que les interesa, no tienen la obligación de hacerlo. ¿Ya? Entonces, de nuevo, lo más importante, y es algo que muchas personas no les dicen, ustedes son los que más conocen sobre su tema. No lo conoce el jurado tanto como ustedes. El doctor Almaraz, que lo ha leído 10 veces creo cada tema, no lo conoce tanto como ustedes, porque ustedes conocen los detalles. Ustedes son los que han ido a tomar las encuestas, los que han hecho las pruebas, son ustedes. Los que han leído, no han leído, son ustedes las personas que saben el tema mejor que cualquiera. ¿Ya? Entonces, no se sientan como que voy a hablar con un experto en investigación, un experto en cardiología o lo que sea. Será un experto en cardiología, pero esa persona no estuvo ahí haciendo el cuestionario. ¿Ya? Entonces, el cómo lo hicieron, los expertos son ustedes. Y en teoría han leído muchísimo antes de hacer ese tema, ¿verdad? Así que tienen muy buena información. Eso no significa que no hay nada que no puedan aprender. Seguramente hay un montón de cosas que necesitan aprender sobre el tema, pero vayan con esa confianza. ¿Ya? Ustedes, más que estar siendo evaluados sobre el conocimiento, ustedes están compartiendo un trabajo de investigación, porque ustedes están haciendo un aporte al conocimiento científico. ¿Ya? Y lo que el jurado quiere ver es si ustedes han aplicado la metodología científica de manera correcta. Entonces, esa es la lógica de la presentación. ¿Preguntas? Sí. Esto que en algunas conferencias muchas veces abren a modo de captar la atención de la gente y usan material audiovisual. Para este tipo de investigaciones que son más científicas, ¿hasta qué punto es aconsejable o en qué momento quizás usar un material audiovisual que tenga relación al tema, pero quizás sea como algo más de sensibilización o no sé si me explico? Buen punto. Yo creo que el uso de un material audiovisual que probablemente no sea científicamente relevante, pero sí sea importante desde la lógica de entender por qué el tema es importante, probablemente, y al mismo tiempo para como que activar un poquito el interés de las personas, es muy, muy bienvenido, pero hay que tomar en cuenta la logística. Muchas veces me ha pasado en clases en la U, que yo suelo dar clases, por ejemplo, en esta aula, y preparo mis diapositivas con videos que están asociados a un link, y luego me cambiaron el aula y lo doy en el aula de al lado y ya el internet no funciona. Y más es la media hora que trato de ubicar el internet y que funcione, que realmente hacer la presentación. Y a veces justamente la tengo en el medio y se me perdió toda la lógica de la presentación. Entonces, averigüen muy bien antes de poner un material audiovisual, mejor si no necesitan una conexión a internet, y que el tema es que no hayan esos problemas logísticos, que funcione sin problemas, ¿ya? Si es audiovisual, probablemente necesite un parlante. Si es una PC de escritorio, no hay un parlante asociado, entonces voy a quedar con un video sin audio. O capaz el único audio es el que sale de las proyectoras y es algo que ni se escucha bien,
¿verdad? Entonces, si quieren hacerlo, muy bienvenido. Primero, recuerden su tiempo. Si tienen 15 minutos, no me van a poner un video de 5, porque les quité un tercio de su presentación, ¿verdad? Y yo quiero evaluarlos a ustedes, no el video. Así que ustedes hayan hecho el video. Y aquí lo otro, la logística, ¿ya? Cerciórense de que hay un parlante, de que hay conexión a internet, si es que necesitan conexión a internet, si es que no van a usar su computadora, van a usar la computadora del aula, que esa computadora reconoce su presentación, su formato de presentación. Traten de evitar cualquier problema logístico. Pero después está muy bienvenida el uso de visuales. ¿Otra consulta? Sí. Me interesa así como alguna técnica más específica para el jurado, por ejemplo, no sé, en caso del doctor Almaraz, ya ha tenido que escuchar 4 o 5 presentaciones, está súper cansado y ya noto que mi presentación se ha despistado y no ha funcionado, por ejemplo, el hablarle a alguien del jurado que esté cercano. Bueno, ahí la respuesta correcta es: llevo con una tacita de café, ¿no? Pero si es para el doctor Almaraz, llevo con mi tacita de café. Pero en ese caso lo que podría ser, a ver, tenemos que entender de que primero el doctor Almaraz ya escuchó la presentación, no escuchó la presentación, pero ya vio el documento, ¿verdad? Así que el tema ya lo sabe. Así que bajo esa lógica, probablemente lo que yo haría es hablar sobre puntos que no he escrito en el documento, que sean importantes, para que el doctor Almaraz diga: ay, caramba, esto no lo había visto en el documento, no lo habíamos hablado. O sea, es como que ustedes le están demostrando a él que han seguido investigando después de haberle mandado el documento. Pero no me metan cosas de metodología nueva, porque el documento está cerrado. Hagan cosas como comentarios. Por ejemplo, justamente sobre este tema vimos anoche un documental que mencionaba algo similar, qué sé yo, ¿no? O si bien no existe una cura fija para la diabetes, existe un comentario, me estoy inventando, ¿ya? Un documental de la BBC que dice que si las personas tomaban manzanilla en ayunas por una semana, sus niveles de azúcar bajaban sin necesidad de medicamentos, que nos pareció interesante. Eso no está en el documento. Entonces, ese tipo de cosas, a alguien que ya escuchó su tema, o ya lo leyó al menos, muchas veces, le va a llamar la atención. Es decir: ah, interesante, esto no lo habíamos visto antes, ¿no? Pero que no sean cosas como que súper importantes, porque si no, ahí él les puede decir: ¿y eso por qué no lo incluyeron antes? Si era una investigación científica recontra importante, y no la incluyeron en el documento, es que no hicieron una revisión literaria correcta. Cosas así, cosas como que le llamen la atención, que él no haya escuchado de ustedes sobre ese tema, ¿no? Eso puede ayudar. La otra opción, dependiendo del tiempo, es hacer esas pequeñas interacciones. Como por ejemplo, si estoy hablando de la diabetes, decirle: hay una lógica con la diabetes, de que la diabetes se diagnostica cuando el azúcar en ayunas está por encima de 140 miligramos por decilitro, ¿no? La pregunta es: si una persona llega al consultorio con 139, eso no es diabética, ¿qué piensa usted, doctor Almaraz? ¿No? Una pregunta así súper simple, ¿no? Y él puede decir: no, es que si no es 140 no cuenta. Vuelve a dar su opinión en 2-3 minutos o incluso menos, pero con eso ya despierta un poquito su activación, o sea, despierta un poquito su interés, ¿no? No le hagan una pregunta como que nada que ver, como súper científica, porque luego él les va a hacer las preguntas más difíciles al final. Pero algo como para despertarlo por si está un poquito cansado. Y no solo con él, con cualquier persona del jurado o cualquier persona del aula. Cuando les decía anteriormente, yo nunca molesto a las personas que están con el celular porque no les interesa mi tema. Entonces, si por ejemplo ella estuviera con el celular toda la clase, yo no le voy a hacer la misma pregunta, porque probablemente no me va a querer responder, porque no le interesa el tema, ¿verdad? Y no es necesario que a todos les interese que ustedes tienen que hablar. Entonces, no molesten a esas personas. Eso tengo mucha consideración con las personas que están con sueño, porque yo no sé si durmieron anoche, no sé qué problemas tendrán, capaz no han desayunado, no tomaron su dosis de café, de gaseosa, energizante, qué sé yo, ¿verdad? Hay un montón de factores que pueden pasar y que no sea decisión de la persona dormirse, sino que está bastante cansada. Entonces ahí sí yo la ayudo a la persona a tratar de despertarse un poco. Y si a pesar de mis esfuerzos la persona sigue durmiendo, pues la dejo descansar, ¿no ves? Porque luego si es mi jurado y lo despierto, capaz de despertar enojado y no me conviene al final, ¿no? Así que tengan siempre empatía por las personas, ¿ya? Cuando ya sean docentes y ustedes ven clases, se van a dar cuenta que un tercio de la clase está con el ojo en el celular, otras están mirando la hora para irse, otras están durmiendo, ¿no? Hay docentes que son súper fregados y como que todos tienen que prestarme atención, ¿no? Y otros, sí, cuando me vean en cuarto año en una clase, yo los dejo hacer lo que sea, ¿no?
El tema es que después del examen yo apago el celular y no hay como que repechaje, recuperatorio, nada, ¿no? Entonces a eso me voy, o sea, a eso es el interés. Y en la presentación, lo mismo, ¿no? Mucha empatía con la persona que está escuchando, porque recuerden, si ustedes son el primero, genial, el jurado va a estar con todas las pilas puestas. Pero si ustedes son uno de los últimos grupos, el jurado no va a tener mucha energía en ese momento. Entonces, tengan eso en mente. ¿Okay? ¿Otra consulta? ¿No? Bueno, básicamente... Esto no les va a servir mucho para la presentación que tienen de su trabajo, pero sí si les toca ir a una conferencia. Al final o al inicio, principalmente al final, es una recomendación, pongan alguna información de contacto. Ahora con el QR, que todo es más fácil, pueden tener un pequeño QR que les dé acceso, mediante escanearlo, a su correo electrónico. No pongan su cuenta de Instagram ni su cuenta de Facebook, ¿verdad? Pongan su perfil profesional. Pueden tener una cuenta de LinkedIn, ResearchGate, o simplemente su correo institucional o algo así. Por si están en una conferencia y ustedes presentan su tema y hay alguien que realmente le llamó la atención ese tema, escanea el código QR o anota su correo y después los puede contactar. ¿Sabe qué? Me interesó su tema, yo estoy haciendo lo mismo, pero en mi universidad sería bueno que juntemos data, qué sé yo, ¿no? Entonces siempre den esa posibilidad de que las personas los o las contacten al final. Capaz en este caso no creo, ¿no? Porque estamos todos en la U, entonces es más fácil contactarnos entre nosotros, pero no está de más por si lo quieren hacer, ¿ya? Pero si hacen su presentación fuera de la U, es importante para que obviamente las personas puedan contactarlos al final si quisieran hacerlo, ¿ya? Así que con eso les deseo éxito en su presentación, porque es mañana, ¿no, doctor? El lunes, el sábado mañana, ¿verdad? Les deseo éxito en su presentación del lunes, así que si no hay más preguntas, gracias.